Wow, miren amigos, qué impresionante. La calle aquí se cortó literalmente y abajo vemos las olas que van llegando y que siguen pegándole al cerro. Para que cuando les digan, no, si el calentamiento global no existe o no pasa nada, bueno, muéstrenle esto, muéstrenle que la carretera acá desapareció, que el cerro desapareció, que el mar sigue y sigue creciendo cada día más. En algún sector del sur de Chile existe un lugar realmente impresionante, en donde el mar se comió un cerro y también la carretera que pasaba por él. El camino se cortó de golpe y quedó ahí por el tiempo. El lugar queda en la región de la Araucanía, específicamente en Puerto Saavedra, hacia la costa de Temuco, y es en donde el día de hoy quiero ir. Quiero ir a ver si es que realmente esta imagen que parece de película, parece de mentira, realmente existe o realmente no existe. Vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y bueno amigos, hemos llegado a Puerto Saavedra, una localidad ubicada hacia la costa en Temuco. Digamos que acá viven unas 13.000 personas aproximadamente, según lo que dijo el censo. Y el día de hoy estamos aquí para conocer este enigmático lugar que la verdad me llama mucho la atención. Se ve comercio por todas partes y es una localidad bastante grande. Pero nosotros lo que nos amerita el día de hoy y para dónde vamos a ir es hacia el sector sur de Puerto Saavedra. Así que nada, llegamos para allá con rumbo a la carretera cortada. Y bueno amigos, ya estamos en Puerto Saavedra, la verdad es que me emociona bastante estar en este lugar. Miro para allá porque allá tenemos el Cerro Maule, la verdad es que el día de hoy ya parece un morro, miren. Si se dan cuenta para allá, eso que tenemos allá es un cerro, en algún momento tuvo parte así y llegaba y tocaba el suelo por ambas partes. Pero el día de hoy ya prácticamente como que le falta un pedazo al cerro y es a lo que me refiero. Que el mar se ha ido comiendo parte del cerro y también se ha ido comiendo parte de la carretera que iba al lago Budí. El día de hoy ya el camino viejo no existe porque el mar se lo comió. Ahora sí nos dirigimos 100% al lugar, de verdad, uno de los más impresionantes que he visto en todos mis viajes. Algo que me impresiona, algo que me impacta. Vamos a ver si es que podemos entrar. Así que podemos llegar al lugar exacto, ojalá que se pueda. Miren, no sé si se dieron cuenta, pero me puse gorrito porque siempre me dicen, Klaus, nunca te proteges del sol, cuídate porque te puede dar todas las cuestiones. Así que me compré un gorrito. Espero salir siempre con el gorrito desde ahora en adelante. Ojalá que no se me pierda. Y bueno, este es el camino antiguo al lago Budí, todo este, miren esta carretera. Y dobla por acá y debería irse para allá y luego bajar hacia el lago Budí que queda por el lado de allá. Pero lamentablemente aquí la carretera se corta abruptamente. Y bueno amigos, por fin hemos llegado, he viajado kilómetros para ver este lugar, espero que se pueda pasar. Desde aquí veo que no se pueden pasar autos, pero sí se pueden pasar personas. Miren, pareciese como que si pasó un tornado por este lugar, quedó todo totalmente destruido. Esto iba a ser la calle para los autos, esta la vereda para que las personas transiten hacia el hermoso mirador que iba a estar arriba. Y la naturaleza hizo que el lugar quedase así. Y aquí se nota claramente cómo de a poco se ha ido derrumbando el cerro. Miren allá, no sé si alcanzan a ver los palos de allá abajo. Esto, aunque no lo crean, era un mirador. Y miren aquí, no sé si lo estarán construyendo. Creo que se estaba construyendo, pero tuvieron que parar porque la naturaleza les dio la orden de parar. Así lo quiso. Por lo que me doy cuenta, está súper bonito y estaban construyendo. Pero está todo oxidado. Miren, no sé si se alcanzan a dar cuenta acá. Estas cositas se oxidaron. Las partes de arriba también se oxidaron. Y así. Quizá hay personas que vienen a desarmar acá, aprovechar la madera que se está perdiendo. Miren, en este punto se nota claramente cuál es el método para que el cerro se vaya desmoronando. Se van haciendo grietas como estas y luego con la lluvia, luego
que la tierra se pone más húmeda, empieza a caerse. Y después esa grieta va a pasar para acá, y es así como va avanzando y se va desmoronando el cerro. Después se va a caer, se irá a hacer una grieta por allí y se caerá todo y quedará el precipicio hasta acá. Observen el mirador que está allá, está a punto de caer. Y miren, la vista de acá es realmente hermosa. Hay sectores como para leer allí, turísticos. Miren acá, mirador dice aquí, Ilustre Municipalidad de Saavedra. Y miren, el pobre letrero está a centímetros, a milímetros de caer al precipicio. Miren, se salvó solamente porque está con cemento, veo ahí. Quizá el cemento llega hasta acá, pero esto no le he hecho más de un año o incluso meses para que caiga y se lo trae el mar. Todo esto se lo está tragando el mar de a poco. Miren, ahí había más. Y así, este era un mirador muy bonito que puso aquí la municipalidad, pero lamentablemente la naturaleza está sobre el alcalde, la naturaleza está sobre el presidente, la naturaleza está sobre Biden, sobre Putin, sobre todo, cualquier presidente, está sobre los marcianos, está sobre todo. ¡Wow! ¡Wow, amigos! De verdad, si me asombro es porque miren lo que estoy viendo adelante. No sé si algún turista querrá venir a este lugar. Miren cómo está el mirador. ¡Wow! Miren para abajo el precipicio, de verdad que es muy peligroso esto. Y está a milímetros, está firmado de un pelito allí para que caiga al precipicio y sea comido por el mar. Miren, este es el método que les decía que tiene el cerro aquí para desmoronarse. Se van haciendo grietas y esas grietas van cayendo. Luego la tierra llueve aquí, se pone blanda la tierra y nuevamente sigue cayendo. Pero de verdad que impresionante, este es el mejor ejemplo de cómo es que el Cerro Maule se está desmoronando día tras día. Miren amigos, qué impresionante cómo la carretera fue tapada, como que si le hayan puesto vegetación encima. Miren, la vegetación de a poco fue tapando la calle. Miren, aquí está la línea de la calle y por acá la vegetación. Ha quedado solo el camino para que la gente pase por acá, pero lo demás está todo tapado en vegetación. Realmente impresionante. Esto en algún momento fue una carretera. Por aquí pasaron autos para allá, por allá pasaron autos para acá. De verdad que impresiona el poder de la naturaleza. ¿Cómo es posible que tengan estas condiciones una calle, una carretera? Miren, seguimos avanzando por acá, seguimos en el pedacito de carretera que queda hoy en día. Y wow, amigos, aquí la carretera se acaba. Se acabó la calle para siempre. Si algún auto se mete por acá y quiere avanzar, va a pasar hacia el precipicio. Yo sé que de acá a lo mejor no se ve tan impresionante. Quizás solamente ven que la calle se cortó, pero hacia abajo el precipicio es realmente impresionante. Miren, de verdad se cortó la calle, no existe más calle para allá. En algún momento esta calle daba la vuelta y bajaba hacia el lago Budí, que es el que está por allá, creo. Y miren, hoy en día solamente queda la calle cortada, literal. ¡Wow! Miren amigos, qué impresionante. La calle aquí se cortó literalmente y abajo vemos las olas que van llegando y que siguen pegándole al cerro. No me acerco más a la orilla porque me da miedo. He visto videos que la gente se para muy a la orilla y esto es bastante peligroso además. Pero a mí amigos me gusta la vida, me gusta mi vida, así que hasta aquí nomás. Quiero mostrarles esto que de verdad encuentro que es algo único en el mundo. No sé si en alguna otra parte más la calle haya quedado así, como que el auto puede pasar y pasa volando para allá.
Quizás, amigos, ustedes se pregunten qué fue lo que pasó aquí. La gente en Puerto Saavedra tenía un camino antiguo que daba hacia el lago de agua salada más grande que existe en Sudamérica, el lago Budí. Pero el cerro Maule, en el que me encuentro ahora y por donde pasaba la carretera, y bueno, hasta el día de hoy quedan vestigios, se empezó a socavar por dentro. Digamos que se le empezó de a poquito a ir corriendo la tierra, y producto del terremoto también siguió y continuó por dentro. Luego, con el paso del tiempo, las olas, el viento fuerte que hay aquí comenzó a erosionar la costa, y así fue como se fue cada vez despedazando hasta comenzar a tomar árboles, comenzar a derrumbar vegetación nativa y obviamente hasta llegar a la vuelta de la carretera, como lo pueden ver acá. Todo esto comenzó el año 2016 a que se produjese con tanta fuerza el quiebre de la carretera. Hasta el día de hoy el camino sigue acortándose centímetro a centímetro, y según los locatarios se ha acortado más de 200 metros en los últimos años. 200 metros, imagínense todo lo que se ha despedazado del cerro. Y me imagino, obviamente cuando construyeron esta carretera yo creo que jamás pensaron en que podía llegar a suceder esto. Son 200 metros hacia allá los que se han desaparecido del cerro, se los ha ido comiendo el mar, producto del hielo en la Antártida, producto del calentamiento global, producto de las marejadas, ya que son muy comunes ahora último acá en Chile. Y bueno, acá vamos viendo los resultados, vamos viendo como muchas ciudades quizás van a comenzar a desaparecer producto del aumento del nivel del mar. Realmente impresionante, y acá tenemos un ejemplo que de verdad me deja loco. Personas del sector, chiquillos, dicen que podían pasar por abajo antiguamente. Imagínense, hoy en día es un precipicio de aquí hacia abajo, y antes, cuando era cerro, la gente podía pasar por allá. Imagínense todo lo que ha aumentado el mar, todo lo que ha hecho el calentamiento global, para que cuando les digan no, si el calentamiento global no existe o no pasa nada, bueno, muéstrenle esto, muéstrenle que la carretera acá desapareció, que el cerro desapareció, que el mar sigue y sigue creciendo cada día más, y va a ser así como también en no sé en cuántos años más en el futuro las ciudades van a comenzar a desaparecer de a poquito. Da un poco de miedo, voy a correr para acá porque, no sé, me da miedo. Amigos, miren el paisaje que tengo hacia atrás. Estamos en una carretera. No es culpa quizás de ningún gobierno haber puesto esta carretera aquí. Es simplemente que la naturaleza quiso recuperar lo suyo, e ir en contra de la naturaleza es realmente imposible. Tiene mucho más poder que el ser humano, y acá se ve reflejado. Otro punto más importante en este lugar, y que no sé si alcanzaron a escuchar el pajarito, es que la paz y el paisaje y la naturaleza aquí es único. Es como estar mirando el mar, escuchar las olas del mar, escuchar los pajaritos acá, el viento que mueve las hojas. Es único estar en este lugar. No escuché ningún auto, no escuché ninguna persona alegando, no escuché ninguna bocina de auto, nada. Solamente los pajaritos que están gritando ahí, las olas del mar y lo hermoso del paisaje, la eternidad del mar hacia allá. ¡Wow! Hermoso. Y bueno, amigos, la verdad es que el lugar es realmente impresionante. Es un lugar único en el mundo, a mi parecer. Está aquí en Puerto Saavedra. No les recomiendo que vengan porque la verdad es que puede ser bastante peligroso. Si es que lo hacen, con la mayor precaución posible. Pero como les digo, es único por la naturaleza, por el sonido, por el paisaje. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, es totalmente gratis para que pueda avisarles cuando suba video nuevo. Le doy las gracias a la camarógrafa que me acompañó el día de hoy. Le doy las gracias también a los Patreons, a los que están unidos al canal. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.